Le estoy apachurrando por una última vez. ¡Ay, no! Hola, en el video de hoy vamos a estar cortando mis pelotitas antiestrés más caras y vamos a hacer slime con el relleno. Si ya llevan tiempo siguiéndome sabrán que me encanta cortar pelotitas antiestrés para ver qué tienen dentro, porque todas tienen rellenos distintos. Y hace tiempo que no les hacía un video así, pero para que fuera un poquito diferente, junté mis pelotitas antiestrés más valiosas o más caras para cortarlas en este video. Seguramente algunas ya las reconocen por videos pasados. Esto, por ejemplo, es un Minion que abrimos en un video del canal de mi hermano el año pasado. Y me gustó tanto que yo me lo quedé. Estos son unos bloques que ya les mostré antes, que son como de construcción, pero tienen rellenos muy interesantes. Y bueno, las pelotitas nido, que son ultra caras. Y bueno, ¿creen que logremos hacer slime con todos estos rellenos? Comenten corazones si creen que lo vamos a lograr, o caritas enojadas si creen que no lo vamos a lograr, así como esta figura que no sé qué es. Creo que es como un monstruo refresco. En este plato vamos a ir echando todo el contenido de mis pelotitas antiestrés. Esta vez, como les dije, elegí las más caras que tengo. Pero díganme si quieren que hagamos un próximo video donde comparemos las más caras con las más baratas. Hace tiempo ya había abierto uno de estos cubitos y tenía arena cinética. Me sorprende mucho que tienen diferentes rellenos y se sienten como si fueran squishies. No sé si considerar esto pelotitas antiestrés o squishies. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son squishies, pelotitas antiestrés o simplemente son cubos de construcción? Elegí este cubito porque tiene bolitas y creo que esto se va a ver bonito en nuestro slime. Vamos a partirlo. 1, 2, 3. Estaba duro. Ah, es que está hecho de un plástico muy grueso. Y las bolitas están como pegadas, pero con puro aire. Es por la estática, yo creo. Está siendo difícil sacar las bolitas de este cubito porque están bien pegadas. Hasta ahorita nada más tenemos bolitas. De una vez también vamos a romper el otro cubito que también está súper chiquitito. Este parece que tiene arena cinética, pero tal vez sea foamy o slime. ¿Qué creen que será? Vean. Yo creo que es arena cinética, pero podría sorprendernos. Vamos a ver qué tiene. ¡Oh, es arena! No sé si será arena o slime. Se siente como que ya está un poquito seco el relleno, la verdad. Pero no sé si esto era un slime que se secó o es arena cinética muy seca. Está muy interesante el relleno que tienen estos cubitos. Díganme si quieren que consiga más para romperlos todos. Bueno, casi todos tienen el mismo relleno. Arena cinética, bolitas, algunos tienen aire y otros tienen estrellitas. De una vez vamos a sacar las estrellitas de aquí. Estas estrellitas son azules y me encanta porque las puedes sentir a la hora que presionas este cubo. No sé si habrá otros cubos con rellenos diferentes, pero hasta ahorita yo nada más he visto que tienen estrellitas, bolitas, arena cinética y hay otros con aire. Pero si han visto de otro tipo, díganmelo para conseguirlos y abrirlos. Ok, vamos a romperlo. Esto sí me duele romperlos porque me gustan mucho, pero es que me da mucha curiosidad por ver el relleno. Vean, esas eran las estrellitas. Parecen como cuentitas, pero no tienen los agujeritos para hacer cuentitas. Están bien bonitas, se van a ver bien hermosas en nuestro slime. Las bolitas se pegaron. Se pegan en todos lados porque pues son de unicel. Ahora vamos a romper este pollito. Este pollito me gusta mucho, pero ya se están desinflando un poquito las Orbis, así que pues ya lo vamos a romper. Este lo compré en una juguetería y se parece mucho a las pelotitas antiestrés que suelen vender en el tianguis, pero sí me costó un poquito cara. No me acuerdo exactamente cuánto me costó, pero si busco el precio se los voy a dejar en los comentarios. ¡Ay, tiene unas estrellitas! ¡Vean, tiene estrellitas! Básicamente tiene Orbis amarillas, pero creo que se van a ver bonitas en nuestro slime. Y también quiero sacar esas estrellitas. Vean qué bonitos se ven. Le estoy apachurrando por una última vez. A veces me pasa que cuando voy a grabar este tipo de videos me pongo a jugar con las pelotitas antes de romperlas y se rompen. Pero esperemos esta no se rompa y sí la rompamos con las tijeras. ¡Ay, no! ¡Ay, las estrellitas están bien bonitas! Ah, vean, tenía diamantina. Me gusta romper la pelotita cuando ya le saqué todo el relleno porque se siente muy suave. Tenía diamantina como un gel, obviamente sus Orbis, y tenía estas estrellitas. Este slime que vamos a hacer va a tener muchas estrellitas. Vean, son como cuentitas, de esas que se usan para las pulseras. Ahora vamos a romper la pelotita nido de osito. Esta pelotita antiestrés ya se las he mostrado en varios videos y me gusta mucho, pero siento que ya se está desinflando, por eso ya la vamos a romper. También tiene como, vean, esta manchita por dentro que me hace pensar que se le están formando hongos. Ya me ha pasado con algunas pelotitas antiestrés que le salen hongos, así que pues la vamos a romper antes de que le salgan más hongos. No sé si lo de adentro será gel o agua. ¿Qué piensan que será? Y pues bueno, vamos a romperla. Ah,
Parece gel para el cabello. Este gel no tiene aroma, pero se siente como del gel para el cabello. Nada más que no tan pegajoso, porque el que es para el cabello sí se siente pegajosito. Y esto no sé qué será. Oigan, a ver si esto no arruina la consistencia de nuestro slime. Pero se ve bien bonito. Creo que nos va a quedar un slime lindo. Ahora vamos a romper este monstruo. Este la verdad no me gusta y por eso lo vamos a romper. Pero es de esas pelotitas, o bueno, de esas figuras que se supone se estiran muchísimo. ¿Ustedes cómo considerarían esto? ¿Una pelotita o un squishy? Se supone que es indestructible y lo podemos estirar todo lo que queramos. Pero yo creo que con las tijeras sí lo vamos a poder romper. Y lo puedes deformar todo lo que tú quieras. Por dentro se siente que tiene arena, pero una arena muy muy finita. ¿De qué color creen que será la arena de aquí adentro? Me encanta cómo le podemos deformar la cara. Ok, vamos a cortarlo. ¡Oh, se tenía arena! Es arena blanca. Bueno, no sé si será arena. Hay una cosa que creo que se llama marmolina y parece ser eso. Vean, así quedó por dentro. Partido a la mitad nuestro monstruo. Ay, se siente muy finita. Es casi como si fuera sal. Ya he partido pelotitas antiestrés con arena adentro y por lo general la arena suele ser más gruesa. Aquí está bien finita. Uy, nos va a quedar muy interesante este slime. Ahora vamos a romper otra pelotita igual a la anterior, pero esta es de Minions. Dicen que la puedes estirar un montón y nunca se rompen, pero a mí sí se me han roto varias de estas. Lo divertido es que puedes ponerlos como tú quieras, hacer las poses que tú quieras. Y pues sí son bastante relajantes porque puedes apretarlas todo lo que tú quieras o estirarlas. Esto se siente que tiene algo como, no sé, como entre duro y pegajoso. Yo creo que es slime. Bueno, no puedo asegurar que es pegajoso, pero sí se siente como, vean, es algo durito. Yo creo que puede ser un slime. Ay, la ropita se le quita, a ver. Ajá, le podemos quitar la ropita. Ah, no, está pegada. Ah, no, no está pegada. Oh, está encuerado nuestro Minion. Ok, vamos a partirlo. Así para que no vea. 1, 2, 3. Ay, no, con los lentes no lo puedo partir. Lo voy a partir de lado. Ay, no. Tiene esas cosas pegajosas que tienen las pelotitas nido. Ay. Este es horrible. Es como un gel, pero es bien pegajoso. No se te quita con nada. Vamos a usar una palita. Ay, no. Esto es lo peor. Cuando tienen esto, es como si fuera silicón frío. Como si estuvieras jugando con silicón frío. Así se siente. Que se pega en todo. Es bien difícil de quitar. Ah, a lo mejor con la arenita lo podemos quitar. Así que voy a hacer porque no se despega. ¿Saben qué? Lo voy a echar así. Es que no se despega de la pelotita del Minion. Vean cómo quedaron mis tijeras. La última vez que corté una pelotita antiestrés que tenía un relleno así como este, tuve que remojar mis tijeras en agua caliente como por 1 hora. Así lo vamos a echar. Es que de verdad no se puede despegar del Minion. Ah, bueno, se va a combinar con la arenita. A ver. Ah, a lo mejor con la arenita. Había visto en TikTok que se supone con maicena podías despegar el relleno de aquí, pero no. Creo que es mejor con arena. Vean. Con arena ya más o menos pude despegar un pedacito. Así lo vamos a dejar. Aquí queda la ropita de mi Minion. La voy a guardar por si le queda alguna muñeca o Barbie. Y esta es la última pelotita antiestrés cara que vamos a cortar. Esta es una nido, la típica de cubo. Esta tiene un relleno muy parecido al de Minion. Así que a ver cómo nos va. Las pelotitas de nido me gustan mucho. Pero me gustan más unas que son como imitación, que son un poquito más blanditas. Esta sí se siente un poquito durita de apretar, pero igual sí es muy relajante. Creo que me gustaba más el osito que el cubo. Si quieren que consiga más pelotitas antiestrés de esta marca Nido, díganlo en los comentarios. Ay, creo que hasta donitas. Y bueno, vamos a cortarla. Vean, tiene el mismo relleno pegajoso que el Minion, pero aquí sí se está despegando de la pelota. Ay, vean. ¡Ah! Vean. Les digo que esto es como jugar con silicón frío. ¡Ah! Se pega un montón, pero como un poquito más espeso. Se ve muy bonito, pero sí haces un desastre. Nunca les recomiendo romper una pelotita antiestrés que crean que tiene algo parecido a esto, porque se pega en todos lados y es bien difícil de quitar. Vean cómo quedaron mis tijeras con esa cosa pegajosa. Voy a tener que ponerlas a remojar en agua muy caliente. Y bueno, ahora vamos a hacer el slime. Vamos a ponerle pegamento transparente para que se noten todas las decoraciones que le pusimos. Bastante, porque va a ser un slime grande. Uy, ya le puse mucho. Creo que sí. Ay, ahí se ve el Minion. Oigan, ¿ustedes son fans de los Minions? A mí sí me gustan mucho. Lo estoy mezclando con esta palita chiquitita, pero no está funcionando. Voy a ocupar algo más grande. Tengo esta cuchara más grande de Halloween. Ya pasó Halloween, pero bueno. Se ven bien curiosos los ojos del Minion ahí.
Todo iba bien hasta que le eché un Minion. Ahorita a ver si puedo quitarle los pedacitos de plástico para que solamente quede el relleno del Minion en el slime. No se ve, pero aquí está pegado toda esa cosa pegajosa. No sé qué será, si ustedes saben, por favor díganme. Yo creo que es un tipo de silicón. Y ahora vamos a poner el activador. Le voy a poner este activador que me quedó de un kit de Galaxia que probé hace tiempo. Por cierto, ¿ya vieron ese video? Vamos a echarle mucho activador. Creo que no lo estoy logrando. ¿Qué es esto? Sí, creo que esto es el Minion. No sé. Más activador. Creo que este activador no está tan potente, así que vamos a ponerle mejor de mi activador. Activador. Porque esto requiere algo muy extremo. Le puse demasiadas cosas raras. Quién sabe y no logremos hacer slime. Ocupamos un activador súper potente. Ven los trocitos de Minion y de la cosa pegajosa. Le estoy poniendo un montón de activador y esto nada más no se forma. Parece como que se forma y luego otra vez se pone líquido el pegamento. Vamos a ponerle muchísimo. Hay algunas cosas que cuando le pones a tu slime ya no se forma. Y me ha pasado que a veces cuando rompo pelotitas antiestrés e intento hacer un slime, hay rellenos que arruinan todo y por más activador, pegamento y lo que sea que le pongas, no logras hacer slime. Aquí parece que sí se está haciendo a pesar de la cosa pegajosa que le pusimos. ¡Uy! Sí se está formando, vean. Finalmente sí pude hacer slime, vean cómo quedó. Se siente como un slime transparente normal, pero sí te encuentras los pedacitos de la cosa pegajosa y también pedazos de Minion. Vean, aquí están los ojitos, por aquí está una pata, pero sí tiene buena consistencia, como que la arenita ayudó muchísimo a que el slime se sintiera como más fluffy y además las Orbis sí se pegaron súper bien, yo creo que por la cosa pegajosa que le pusimos, que creo que es silicón, como ya les dije. Ah, aquí está la patita del Minion. Finalmente no saqué el Minion porque creo que se ve como lindo, que mientras estás jugando te salen partes de Minions. Este es uno de los slimes más raros que he hecho. Y además siento que no quedó tan feo. ¿O ustedes qué calificación le darían? Creo que se ve lindo y sí tiene como temática de Minions porque todas las Orbis son amarillas y luego tiene estrellitas amarillas y azules. ¿Ustedes creen que es un slime de Minion o no? Si les gustaría que hagamos otro video pero comparando pelotitas antiestrés caras contra baratas y bueno, cortándolas en slime, denle like a este video y escriban en los comentarios si les gustaría ver eso. También no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ah, también díganme cuál de las pelotitas antiestrés que les mostré hoy les gustó más. Mi favorita fue definitivamente la que tenía Orbis. Pero me gustaría saber a ustedes cuál les gustó más. Bueno, ahora sí, hasta la próxima. Adiós.